Seguimos en Código, vamos a seguir hablando un poquito más del caso Maldonado. Y algunas preguntas que son las... Un catálogo de preguntas, ¿no? Hay decenas y probablemente un centenar de preguntas cuyas respuestas... alguno se puede responder bien, sí, pero bueno. Pero es probable que si se pudiese encontrar la respuesta a alguna de esas preguntas, podríamos aproximarnos a la verdad. Seleccionamos algunas, se nos ocurrieron algunas, hay muchas más, y estas no invalidan las que cualquiera pueda tener, ¿eh? Pero primera pregunta a hacerse es, ¿quién es? ¿De quién es el cuerpo que va a empezar a periciarse, no sé si la palabra es correcta, mañana en la morgue judicial? Ver, todo indica que uno es de puede aproximar Santiago con Maldonado. Los pocos datos que tiene y con lo que han dicho incluso más allá de que no han reconocido la propia familia que se trataría de Santiago Maldonado. Pero esa es la primera pregunta. Sí. La primera que va a tener respuesta es esa. Uno dice es obvia, pero hay que esperar la definición pero es de la ciencia es la y de la puerta justicia. que puede abrir la historia, ¿no? Otra pregunta, que esto no se va a saber enseguida. Esto va a tener que esperar los tiempos de la autopsia, que por ahí llevan 4 o 5 días, hasta una semana. ¿Cómo murió quien fue encontrado en el río? ¿Cómo murió? Lo que plantea Eduardo recién, Eduardo Fianza, las dos hipótesis posibles, ¿no? O un accidente producto de la desesperación, o un accidente, o un hecho represivo. Así es. Y el tema es, quizá básico es, ¿estaba vivo cuando quedó bajo el agua? ¿O murió ahogado? Y bueno, ese es otro... esa es una pregunta que tiene que contestar el cuerpo. El cuerpo, que como dicen los forenses, el cuerpo habla. Así es. En la autopsia. Otra pregunta que sí también tiene que salir la autopsia es ¿cuándo murió? ¿Cómo se conservó el cuerpo si murió, hipótesis, el 1 de agosto? ¿Cómo se conservó el cuerpo si no estuvo en el agua? ¿Adentro o fuera del agua? ¿Dentro o fuera del agua? Bien, otras preguntas. Son preguntas que también tienen que salir del resultado de la autopsia. La fiscal Silvina Ávila, la fiscal de Chubut, hizo una cosa, parece bastante razonable, que es decir, quiero que en la autopsia estén presentes todas las partes. Hay 5 partes querellantes. Bueno. Que estén todos. ¿Para qué? Para que si los peritos de parte, los forenses que representan a las distintas querellas, tienen opinión sobre lo que se está haciendo en la autopsia, eso pueda debatirse y aclararse, de modo que después no haya objeciones a posteriori. Bien. Es lo que hizo la Gendarmería con la pericia Nisman. Exacto. Prevenciones que también tomó el juez. Sí. Gustavo Geral. Desde el momento que fue ubicado el cuerpo en el río hasta el arribo a la morgue aquí, vino el juez, en la calle. Vino el juez con el avión de... Vino el juez, no solo vino el juez. Todo fue absolutamente filmado por gente de la justicia. Todos los traslados, todas las personas, todos los movimientos. ¿Por qué? Bueno, por todo lo que ha venido sucediendo y porque esta causa ha tenido un antecesor sobre el cual han caído muchas críticas y del cual recibió la causa Geral, que fue Guido Tranto. Sí, señor. Este tema de filmar todo también se hizo en la pericia de Nisman, la última, la que dio que lo asesinaron. Está todo filmado, todo discutido. Los argumentos que se intentaron para voltear la pericia Nisman, que la Corte Suprema rechazó, en argumentos de forma, no de cómo se había trabajado científicamente, porque eso se pudo discutir en el momento. Otra, esto ya no lo va a decir la autopsia, esto es parte de la investigación judicial. ¿Cómo lo encontraron? ¿Cómo lo encontraron? ¿Cómo fue que lo encontraron? ¿Quién le avisó al juzgado que había que buscar ahí? ¿Reparamos en un colega? Claro que sí. El corresponsal de Clarín en Bariloche. Claudio Andrade. Claudio Andrade, él el día 18 de septiembre. Hace un mes. Hace un mes. Un mes. Tweet que retuiteó hoy. Sí. Había escrito en un tuit: me dicen que el cuerpo estaría a más o menos 409 metros. 409 metros. Muy preciso. Efectivamente, que finalmente fue... Del lugar de los incidentes. Del lugar de los incidentes, que fue finalmente el lugar donde casi fue hallado 300 y pico esta semana. La pregunta es... ¿Quién le dijo a Andrade? ¿Quién le dijo a Andrade eso? Lo segundo es cómo nadie actuó, si alguien sabía aunque sea eso, de oficio, para averiguar si eso era así o no. Estamos hablando de la aparición de un cadáver. Esta información o este dato fue puesto por el colega en Twitter hace un mes. Exacto. Otra versión que el mismo Andrade dio es que, ayer o anteayer, es que hubo un llamado
al juzgado, al juez Lieral, para decirle en tal lugar hay que buscar y busquen pronto. El juez sabe quién lo llamó. O fue un llamado anónimo. No, debe saberlo. Y si no lo puede rastrear, ¿quién le avisa a la justicia que hay que ir a rastrear ahí 300 metros río arriba de donde fueron los incidentes? La lógica es que el cuerpo vaya hacia abajo, siguiendo la corriente del río. Sí. Los abogados de la familia Maldonado, los mapuches, todo ese sistema político que está funcionando y judicial alrededor de la familia y del caso, una de las cosas que dicen que fue plantado el cuerpo porque el cuerpo nunca puede ir hacia arriba de la corriente del río, y que esa es una zona que está bajo vigilancia efectiva, no vigilancia simbólica de los mapuches, vigilancia física. No solamente vigilancia física, sino es un lugar, y esto dicho por los propios mapuches y por la propia abogada Mónica Heredia. Verónica Heredia, sí. Anoche en la conferencia de prensa, un lugar donde los mapuches suelen ir en busca de agua y de leña seca. Lo que tuitea hoy de vuelta Claudio Andrade, corresponsal de Clarín en Bariloche. Maldonado, esto es el retweet de lo que él mandó hace un mes. Exactamente. Gran dato, ¿eh? Maldonado, el dato firme es que el cuerpo estaría a unos 409 metros de Cuyamén, del asentamiento, vamos a llamarlo así, mapuche, abajo de los sauces en el agua. Estaba abajo de los sauces, estaba en el agua y estaba a 300 y pico de metros. Yo si soy el juez le digo a Andrade venga y declare, explique, sea testigo. ¿Cómo tuvo esta información? ¿Cómo tuvo esta información? Claro, y nadie le dio suficiente importancia. Tampoco los medios. No. Tomamos el dato ese del colega para decir, che, hay alguien que está diciendo tal cosa. ¿Quién sabía y quién ocultó? Bueno, esa ahí, es otra pregunta. A ver, otra pregunta es, o no necesariamente una pregunta, digo, si esto es exactamente así y si además lo vinculamos con el aviso que recibió el juez de que había que buscar, ¿el cadáver estaba o el cadáver llegó? Esa es otra pregunta. ¿No? ¿Dónde estuvo ese cuerpo que se está empezando a pelitar? Si en efecto el juez recibe un llamado diciéndole busquen rápido en esa zona, ¿el cadáver estaba o el cadáver llegó? Tenemos preguntas, no tenemos respuestas. Pero suponemos que la respuesta a alguna de estas preguntas es lo que puede aproximarnos a la verdad. Finalmente, una pregunta que resume esto es, todo el mundo, las versiones que dio los gendarmes, primero, y lo que dio el gobierno, después lo que apareció en el sumario interno que se hizo desde el Ministerio de Seguridad, donde aparece la responsabilidad de un grupo de 7 u 8 gendarmes que va hasta el río, y es el primer indicio cierto que empieza a tener la justicia. Las declaraciones de los mapuches, el que dice... el mapuche, por ejemplo, que declaró, vi cómo se lo llevaban en una camioneta. Con los binoculares. Y si el cuerpo estaba ahí, si llega a la justicia a determinar que el cuerpo estuvo en el agua todo el tiempo, ¿qué vio ese mapuche? ¿O qué dijo? Las declaraciones de una y otra parte son absolutamente contradictorias. La cuestión es, ¿quién está mintiendo? ¿Y por qué? Última pregunta que uno se hace es, ¿Macri actuó bien políticamente en este caso? ¿En esto último y en todo el caso en general? En esto último... Prudente. Prudente. Digo, no es una persona con habilidad y con sensibilidad para afrontar públicamente estos temas. Sea este o sea de otro tipo. El presidente ha demostrado que frente a estas cosas no es una persona excesivamente diestra. Lo que está claro es que al gobierno se le escapó la liebre al comienzo de este episodio. Seguro. Porque fue un episodio que fue subestimado, fue un episodio que, como pasa, y lo decía Eduardo Finanza, esto de que el Estado es una cosa ausente en muchos lugares del país, bueno, está ocurriendo allá, son cosas que pasan, porque en verdad pasan con mucha más frecuencia de lo que creemos. Así es. Y bueno, es ahí cuando los episodios tuvieron una velocidad que el gobierno no supo, con lo cual el gobierno no supo competir. Y además empezaron a adquirir los episodios cierta autonomía en los episodios mismos y en la lógica política que también al gobierno le costó mucho empardar. Sí, última pregunta, por lo menos de las que yo tengo para formular esta noche. Si el caso Maldonado y la aparición del cuerpo que sería de Maldonado son todo perjuicio para el gobierno, como parece ser, ¿por qué Cristina Kirchner se llamó a absoluto silencio sobre la cuestión en las últimas 48 horas?
un dirigente importante de la oposición, que la conoce muy bien, a Cristina, me dice, Cristina, como cualquier animal político, cuando huele sangre, en el sentido de cuando ve al rival herido, se le va encima para sacarle todo el beneficio posible. ¿Por qué, si esto perjudica tanto al gobierno, Cristina no habló? No digo, suspendieron la campaña, está muy bien, pero podés hablar. Hoy le esperaron el reportaje y no fue. ¿Será solo prudencia? Es otra pregunta que todavía está sin respuesta. El lunes, después que tengamos los resultados, quizás empiezan a hacer muchas de estas cosas. Algunas cosas más. Venimos en un ratito para hacer un poquito más de código.